Bienvenidos, estamos en el tercer capítulo de una serie muy importante que hacemos en la UAM, Derechos en Conflicto. En esta ocasión vamos a conversar sobre derecho a una educación de calidad y la política de educación superior. Para abrir este debate, esta conversación, presentaremos una pregunta que se centra en el tema de educación superior, su política y calidad. La pregunta que exploramos es: ¿qué desafíos existen en las políticas actuales de educación para garantizar una calidad? Vamos para ello a escuchar lo que uno de nuestros compañeros, un estudiante, tiene que decir al respecto en nuestra entrevista de pasillo. El desafío está en la integración. Siento que actualmente estamos muy separados, que la vida administrativa ya es muy burocrática en la universidad y hace falta que la universidad involucre a los alumnos con la localidad o con lo que hay fuera de la universidad, que no se quede solamente en la teoría, sino que, y tampoco que se quede en la práctica dentro de escenarios en la escuela, sino que salga y que conozca las situaciones y las condiciones que hay alrededor de esa universidad. En esta respuesta podemos ver que la pregunta sobre los desafíos en relación a la calidad se vincula con lo que sucede fuera de la universidad. Es una respuesta muy interesante y creo que aborda parte de lo que quisiéramos conversar ahora. Por esto le daré la palabra al doctor Carlos Muñoz, que, pues, ¿qué opinión te merece esta pregunta que nos abre esta conversación y la respuesta que da un estudiante en un pasillo cualquiera? Sí, gracias y un saludo. Yo creo que tenemos muchos desafíos, efectivamente, y yo estoy de acuerdo en que una parte muy importante son desafíos, digamos, del contexto general de la universidad, esta cuestión de que a veces lo administrativo empieza a priorizar o a prevalecer sobre lo estrictamente académico, y luego todos esos otros elementos que sí, efectivamente, yo creo que son de afuera, yo creo que son centrales. Es verdad que hay desafíos en términos, por ejemplo, de la formación de los profesores, del perfil de los profesores. Sí hay algunos temas de carácter, digamos, recursos materiales que se vuelven importantes. En particular, si tienes que incrementar la oferta educativa y no hay la posibilidad, por ejemplo, de incrementar el número de plazas. Ese es un tema. O sea, hoy por hoy trabajamos con el número de profesores que teníamos hace muchos años, aunque han aumentado, se han diversificado los programas de estudio y va aumentando la matrícula. Entonces sí es cierto que también eso es un problema. Hay necesidad, sí, yo creo que de revisar, actualizar algunos programas de estudio, de actualizar quizás también la metodología, la didáctica frente a tantos cambios que se están dando, muchos de ellos, por cierto, en efecto, fuera. Y luego están todos estos otros elementos de contexto que yo coincido que son muy importantes. El contexto social, porque, por ejemplo, el tema de la violencia, violencia intrafamiliar o la violencia a la gente para desplazarse. Yo tuve una alumna el trimestre antepasado que cuando se trasladaba aquí a la universidad sufrió una cuasi amputación de unos dedos por un intento de asalto para llegar a la universidad, ¿no? Saliendo a las 6 de la mañana. Hay elementos de contexto, digamos, cultural y lo que está implicando toda la forma del impacto de las nuevas tecnologías de la información, la parte cultural, pero incluso también el contexto institucional, ¿no? A mí, por ejemplo, sí me parece que esta idea de que necesitamos incrementar la oferta educativa sin que aumenten, por un lado, los recursos o sin que se vea en términos del impacto sobre la educación, pues acaba teniendo un impacto sobre la calidad. Entonces no es una cosa así como de cuántas gallinas metes para que den huevos, sino qué huevos van a dar. Y eso yo creo que es un tema que tiene que ver directamente con calidad educativa y en donde la presión que se está recibiendo de fuera, al final de cuentas es un elemento de contexto, sí juega, creo, un papel muy importante. Entonces, por ejemplo, esta cuestión, ¿tiene que haber procesos de admisión o no? ¿Con qué características? Pues está conectado con esto.
Claro, es decir, cuando pensamos, Citlali, me gustaría mucho escucharte, o una estudiante, una joven, cuando pensamos en la calidad y los retos que representa para la educación superior, ¿tú qué piensas? ¿Qué tienes en la mira? A mí me llama mucho la atención una parte de la entrevista que dice que debe de haber una correcta integración, ¿no? Y para mí, desde nuestra perspectiva, una integración es desde la parte teórica, la parte práctica de qué estamos aprendiendo dentro del aula, cómo es que todo eso lo vamos a llevar a cabo, ¿no? Y otro contexto también, qué es lo que está pasando en nuestra sociedad, ¿no? O sea, cómo tenemos la parte teórica, la parte práctica y todo el contexto político que está pasando dentro de nosotros como sociedad, ¿no? Pero también hay que saber cuáles son estas políticas, cómo funcionan. Acaba de tocar un tema bien interesante que habla sobre las plazas, sobre nuevos métodos, mecanismos, pero yo creo que también hay que ver que la comunidad conozca esta parte que está pasando dentro de toda esta parte técnica de las políticas dentro de la universidad y fuera de la universidad, ¿no? Ulises, ¿tú qué opinarías? Esta asociación entre calidad y los retos, ¿qué te ocasiona como preguntas, como pensamiento al respecto? Yo creo que una parte importante que a veces se nos escapa es que el gobierno a veces se centra mucho en lo económico para destinar recursos hacia las universidades, y creo que no es solamente esa parte. Se abandona a veces otros sectores que pueden ayudar al estudiantado a que se supere, como la salud mental, trabajar en materia de seguridad también, como lo que acabamos de comentar. Y creo que eso realmente empieza a aislar a la universidad de los sectores. Pero también otra cosa que comentaba el compañero en el pasillo era sobre esta burocratización de la universidad. Y a veces siento que es la contraparte. Yo lo veo como estudiante y bueno, actualmente como consejero, y la comunidad está más enfocada en terminar la carrera, y la universidad a veces sí desperdicia esa oportunidad para poder hacer que los compañeros mismos, con esta experiencia que adquieren dentro del aula, la exploren hacia afuera, ¿no? Y lo siguen cerrando y cerrando y cerrando, y todo se termina centrando en lo económico al final. Carlos, ¿hay una asociación entre lo económico y la calidad? Eso nos hicieron pensar muchas veces, que la calidad tenía que ver exclusivamente con los recursos. Sí hay una conexión, evidentemente, porque los recursos cuentan, ¿no? El tema de las plazas, cuántos profesores, pues está asociado con presupuesto. Entonces sí hay una conexión, pero evidentemente es mucho más allá, ¿no? Incluso si nosotros revisamos el presupuesto educativo de México, por ejemplo, con respecto al PIB, hablo de educación en general, la mayor parte no está en educación superior, por cierto, está más bien todavía educación primaria, bueno, básica, media. Pero aunque pueda uno decir hace falta, y sobre todo en el medio rural, etcétera, si uno ve realmente cuánto dinero tiene México dedicado a la educación, hombre, no es maravilloso, pero tampoco está tan mal. Y sin embargo, sí, yo sí creo que la educación tiene que ver con muchas otras cosas que no son estrictamente de recursos financieros. Tiene más que ver con, por ejemplo, procesos de formación de profesores, ¿no? Las normales, es todo un tema en este país, las normales están abandonadas, tienen pocos recursos, sí, pero además tampoco parece ser muy importante los elementos profundos, cualitativos en la formación de los profesores, que a su vez inciden sobre la calidad educativa a nivel medio básico. Ya a nivel de educación profesional ya no hablamos superior, ya no hablamos de normales, pero de todas maneras el tema de la formación profesional, por ejemplo, es importante. El tema del perfil de los estudiantes, perfil con el que ingresan, los elementos que pueden venir desde adentro y eventualmente algún tipo de rezagos que se traigan, cuentan. Y yo creo que no es nada más un tema de recursos, es un tema también de en dónde están puestos los recursos, criterios educativos, mecanismos de seguimiento, de evaluación, de atención de la problemática en un sentido más amplio. Citlali, en una palabra, si tú piensas en calidad educativa, ¿qué saldría a tu cabeza? Muy interesante. Yo creo que saldría... me quedo con la palabra de la entrevista que habla de una correcta integración. Ulises, tú en una palabra, en una frase, calidad educativa. Apertura. Apertura y todos estos temas en esta primera pregunta.
En este segundo segmento, una siguiente pregunta que se ha hecho en el pasillo tiene que ver con el papel de las universidades y los apoyos al gobierno. La pregunta ha sido, ¿qué hacen las universidades para que sus instalaciones sean accesibles para todos? ¿Tienen apoyo gubernamental para eso? Vamos a ella. Ok, yo creo que no debe haber una priorización de ninguna área académica sobre otra, debido a que todas las áreas que conforman la UAM son importantes y necesarias para el entorno social en donde la UAM busca aportar. Sin embargo, creo que debería de haber diferenciación presupuestal solamente en términos de extensión y de cantidad de alumnos que hay y por la demanda. Sin embargo, creo que a pesar de que sí debe ser proporcional a la cantidad de alumnos con la cantidad de financiamiento, no es porque se priorice que una área sea más importante que la otra, ya que eso no abonaría en absoluto a la equidad del financiamiento de toda la universidad. Es bien interesante eso, porque no siempre relacionamos con el nivel de matrícula de una licenciatura, sino más bien muchas veces es como por el nivel de práctica que se hace por carrera, por ejemplo, ¿no? Claro, pero pienso que eso también es muy variado, porque incluso algunas licenciaturas no tienen más prácticas porque no tienen más presupuesto también, ¿no? No porque realmente no haya términos prácticos, porque no importa la licenciatura en la que estés, puede haber áreas prácticas en donde podría salir la gente, sin embargo no lo hacen también por falta de presupuesto. Y como se ha seguido priorizando el dinero en ciertas licenciaturas que tienen ciertas prácticas o cierta matrícula más grande, son las mismas que han ido creciendo a lo largo de los años. Ok, muchas gracias por tu comentario. No sé si quieras dejar un mensajito a la comunidad. Pues no. Gracias. Gracias. En esta segunda pregunta hecha a una compañera del personal administrativo salen otros temas que además seguramente habremos de vincular con la tercera pregunta, pero ahora me gustaría, Carlos, pues justo abordar este tema también complicado. ¿Cómo hacemos para que las universidades tengan instalaciones accesibles a todos? ¿Cómo pensar esto que se nos decía en la respuesta, un equilibrio que permita observar que se atiende a todos los perfiles que la universidad ofrece, y cómo hacerlo con una igualdad que nos permita también dar acceso a todo tipo de estudiantes? Sí, el tema, digamos, de la infraestructura, que puede ser instalaciones, pero puede ser a lo mejor equipamiento y otras cosas, yo creo que sí es importante atenderlo, sobre todo si se trata de pensar en realidad, en términos efectivos, esta idea de inclusión, ¿no? O sea, si hay personas que tienen, por ejemplo, el interés y la capacidad de estudiar y son invidentes, ¿qué implica eso en términos de incorporarse en una licenciatura donde el resto de la gente no es invidente? Seguramente tiene que haber algún tipo de equipamiento y eso, la verdad, cuesta. Y eso probablemente en esa lógica necesitaría hasta incluso rubros especiales del orden presupuestal. Pero yo creo también que hay otras cosas que son probablemente más intangibles, pero al mismo tiempo más sencillas, y que se refiere al número de profesores, a la relación, por ejemplo, entre profesores y alumnos. Y esto tiene repercusiones en términos de la inclusión de cierto tipo de grupos sociales, pero más allá de eso, en términos de la posibilidad de interactuar en mejores términos en esta práctica de enseñanza-aprendizaje. En la UAM Xochimilco, de alguna manera, somos privilegiados porque tenemos un número de profesores mucho más restringido, alumnos por profesor. Esta tasa profesor en proporción a otros, ¿no? En la UNAM hay algunos lugares en donde hay auditorios de 150 personas con un profesor como parte de una clase común y corriente. Esto pasa poco en la UAM Xochimilco y en ese sentido somos privilegiados. Pero esto se está perdiendo, se puede perder, y yo creo que son de los elementos que en realidad sí tienen una incidencia directa. Entonces no es un tema nada más de instalaciones, es un tema de profesorado y es un tema, digamos, de las condiciones en general para llevar adelante la práctica educativa, y ni qué decir el trabajo de investigación y de difusión, lo que anteriormente en la universidad se llamaba, y yo creo que hay que retomarlo, ¿no?, el servicio a la sociedad, a la comunidad. Ulises, la accesibilidad no es entonces solo un asunto de instalaciones, aunque esto cuenta. ¿Qué pensarías tú?
No, siento que tiene que ver mucho con la designación de los recursos por parte de las autoridades también. Pero a veces siento que esto se cierra mucho nada más al universo, universidad, UAM. Por ejemplo, pongo un ejemplo, en estos días se hizo la aprobación del presupuesto de la universidad. Si lo comparamos con el año pasado, no hubo un cambio para el 2025, el techo presupuestal es el mismo. El único cambio que hubo, como del 0.48% más o menos, fue del 2023 al 2024, y eso nos está otra vez aislando, regresando a la pregunta anterior, ¿no? Aislando. El gobierno debería de poner más presupuesto en esto para las universidades, y la designación de los recursos debería ser, sí, equiparable a las áreas de investigación, porque pienso que si lo tomamos como el número de estudiantes, alumnos, podemos caer en esa desigualdad también ya por el tipo de equipo o de áreas que se llegan que son las que necesitan más bien el tipo de recurso específico, ¿no? ¿Tú qué opinas, Itlali, de la respuesta que nos daban a la pregunta de pasillo y de lo que escuchamos ahora? ¿Qué pensarías tú sobre la accesibilidad y nuestra universidad? Justo acaba de mencionar algo del Consejo Académico. Pasó un hecho muy importante, ¿no? Que fue la manifestación de estudiantes de biología, porque les habían cancelado prácticas, ¿no? Y me pongo a pensar, los de biología tienen prácticas. En sociales, ¿cuántas prácticas tenemos? Yo creo que si hablamos de accesibilidad, son los recursos, cómo están distribuidos, es también la infraestructura que la UAM cuenta, ¿no? O sea, por ejemplo, en los auditorios, ¿realmente las personas con discapacidad pueden acceder a ellos? Y me vuelvo a retomar la pregunta, ¿no? En sociales, ¿cuántas prácticas tenemos por carrera, por trimestre? Al menos yo, hablando desde mi experiencia de política, mi carrera no cuenta con ningún tipo de práctica, sino es ofrecida por los mismos estudiantes que nos organizamos y organizamos salidas a algunas instalaciones, pero no viene incluido ni siquiera en un plan de estudio, ¿no? Entonces, si hablamos de accesibilidad, hablamos de abrir estos espacios y del financiamiento, cómo se está distribuyendo, es bien importante entonces empezar a ver cómo se está distribuyendo este recurso en las distintas carreras, para ver si existen recursos para realizar prácticas y cómo los vamos a empezar a gestionar, ¿no? Igual la parte de la infraestructura, ¿no? A mí me llama demasiado la atención que solamente un elevador en el central sea para la conexión de muchos edificios. ¿Cuánto tiempo no se pierde en eso? Yo conozco a personas que están aquí con discapacidad, que tienen que venir desde el central para tomar clases hasta el otro lado del edificio, ¿no? ¿Cuánto tiempo no se pierde ahí? Entonces es como la pregunta que yo pongo al aire, ¿no? Claro, porque también el tema de la accesibilidad, además de los recursos, como ya han dispuesto todos, tiene que ver también con, ¿habrá, Carlos, posibilidad de pensar en apoyos gubernamentales que atiendan específicamente esto para una institución como la nuestra? ¿Es necesario que pensemos en eso o vale la pena que lo resolvamos nosotros acá? No, yo creo que sí tendría que pensarse en eso, porque además eso que vivimos nosotros lo vivirá cualquier otra educación educativa, incluso a todos los niveles, no solo educación superior, e incluso quizás otros rubros, otros ámbitos de la política, los hospitales, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro que es un tema central, y si estamos en ese entendido, digamos, de la inclusión en sentido amplio, yo creo que entonces tiene que abrirse, porque si no el riesgo también es que entonces ahora van recursos para allá y entonces dejamos de renovarle el contrato a un profesor temporal porque necesita hacerse esa otra cosa. Tiene otros impactos también para la propia población que queremos agregar, ¿no? Para ser incluyentes, y para el resto de la población estudiantil y para la investigación y para el resto de las funciones universitarias. Entonces yo creo que sí, eso me parece que es importante. Y quizás incluso eso mismo tendría que aplicar para otro tipo de cosas, no sé si me estoy saliendo un poco del tema, espero que no, que tiene que ver con la libertad de utilizar los recursos o no por parte de la universidad, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, un rubro muy grande que es de los llamados recursos no regularizables, y constituyen una parte muy importante del presupuesto anual de la universidad, que se destina al monto de becas y estímulos, que hoy por hoy constituye a lo mejor la mitad de la remuneración al personal académico, porque la otra parte no ha crecido. Pero eso es
una cosa que cada año hay que estar viendo si viene o no viene por parte, o lo autoriza la Secretaría de Hacienda. Eso quita mucho margen de maniobra a la universidad y genera también otro tipo de problemas. Del lado de nosotros como estudiantes, también tenemos esa parte de las becas, ¿no? O sea, realmente es bien interesante porque nosotros, o al menos la comunidad, cuando queremos realizar alguna actividad dentro de la UAM, pues se necesita presupuesto, ¿no? Se necesita para imprimir flyer, se necesita para dar agua, ¿no? Los vasos. Realmente, ¿cuánto de ese apoyo presupuestal está dirigido para apoyo estudiantil, ¿no? Y sé que hay ese apoyo económico que se le da a los estudiantes, pero ¿cuántos de estos estudiantes conocen que existe ese apartado, ¿no? Movilidad, por ejemplo. Movilidad, por ejemplo, ¿no? Y que está dividido por ciertos sectores, pero la comunidad estudiantil desconoce toda esa parte. ¿Cómo le hacemos nosotros entonces para que nosotros como estudiantes sepamos que también tenemos cierto recurso para poder gestionar alguna participación, algún evento que nosotros queremos realizar? Acceso a los recursos, Ulises, también es acceso y a la información. ¿Qué opinas? Sí, por supuesto. Ahorita que estaba hablando Citlali, me recordé, algunos compañeros que tienen beca y la pierden por alguna situación, por deserción o porque reprueban alguna materia por no estar como al 100% en esto, vuelven a ser regulares y ya no pueden acceder otra vez a la beca. Y siento que esas pues acciones burocráticas por parte de la universidad inclusive llega a aislar también a la misma comunidad, ¿no? A segregar a la comunidad. No sé, siento que tendría que haber como otro tipo de evaluación para la asignación de las becas en ese sentido. Estamos hablando de muchas maneras de accesibilidad, pero en muchos planos, ¿no? La infraestructura, los recursos, la información, la comunicación de la información, también los recursos, cómo los usamos y los requerimos de manera diferenciada, dependiendo de si somos estudiantes, las problemáticas de los académicos. Todo esto nos conduce finalmente a aquello que nos lleva al siguiente segmento y que tendrá que ver también con los recursos en los últimos años para la universidad. En este tercer segmento de esta conversación que estamos teniendo, ahora vamos a considerar las posibles soluciones y compromisos respecto de todos estos temas. La pregunta que presentamos ahora a ustedes y que hicimos también en el pasillo de la universidad tiene que ver con cómo impactan las políticas de austeridad implementadas por el gobierno a la calidad de la investigación y el desarrollo de la UAM. Vamos a escuchar la respuesta de una u otro miembro de nuestra comunidad, un coordinador, entonces una perspectiva distinta desde otro lugar sobre este tema. Hay que verlo en dos dimensiones. La primera es las políticas de austeridad se concretaron en términos de recortes presupuestales sobre algunas áreas que no necesariamente afectan a la investigación. Se fueron más sobre áreas de soporte. Entonces, si me dices en términos presupuestales, no afectó. Ahora, el tema es que sí hubo un cambio significativo en el resto de la administración pública, no solamente en términos de la austeridad, sino en términos de cómo implementar de nueva forma, con la nueva ley de ciencia y tecnología, las prácticas de investigación, y ahí se afectaron. Afectó en términos temáticos, afectó en términos de becas, afectó en términos de incentivos, las reglas cambiaron por ejemplo, para los posgrados. Entonces sí hubo un reajuste que en general podríamos decir que en términos de ciencia y tecnología, los ejes temáticos que presentó CONACYT eran interesantes y positivos en buena medida, ¿no? Reorganizar. En términos de aplicación, los resultados han sido muy malos. Y en particular también ha habido una fuerte, narrativa en contra de la actividad de investigación, como si hubiera sido un asunto, como si todos los investigadores del país fuéramos conservadores o fifís o cualquiera de estas cosas, cuando evidentemente no es. Entonces, este es realmente el problema. Pues ahora esta tercera pregunta, que nos pone un tema de enorme actualidad, le da contexto a lo que estamos conversando.
Las políticas de austeridad, Carlos, ¿qué impacto tienen en la investigación y en el desarrollo de nuestra universidad? ¿Tú qué opinas? Yo creo que lo tienen y una parte de ese impacto todavía quizás no lo hemos visto y dependerá cómo se siga dando esto en los próximos años. Pero yo estoy básicamente de acuerdo con lo que planteaba Artemio, el coordinador de Economía, sobre todo en la segunda parte de su respuesta, en términos de que sí hay un impacto, porque digamos, aún si el presupuesto se mantiene, como decías tú, en algunos casos en términos reales, en el mejor de los casos, y en otros sí ha habido una ligera disminución en términos reales, pues por otro lado hay una presión para incrementar la matrícula escolar. ¿Qué quiere decir eso? En los hechos está disminuyendo tu presupuesto. Hay márgenes de, digamos, colchones, posibilidades de incrementar la eficiencia, al final de cuentas es un tema de eficiencia, visto así, de la universidad. En algunos sentidos probablemente sí, seguramente sí, pero en otros rubros eso ya no existe, porque desde hace algunos años en esas condiciones hemos estado operando. Yo hablaba antes del número de plazas docentes, que básicamente no ha aumentado desde hace muchos años, aunque todo lo demás sí ha aumentado. Es decir, sí estábamos haciendo cada vez más con lo mismo. Si hay este otro tipo de presiones, de recortes, por lo que dicen austeridad, que en realidad es desplazamiento de unos rubros a otros, o por ejemplo, de los recursos de las universidades públicas preexistentes a los recursos a las nuevas universidades como la Benito Juárez, claro que tiene un impacto, sí lo tiene, creo que indudablemente en términos de la misma calidad educativa, por lo que decíamos antes, o sea, pues tienes que tener ahora más gente con el mismo número de profesores, con las mismas aulas, todo por igual, se complica un poco. Quizás no en términos del número de egresados, ni del número de personas que entran, ni del número de egresados que eventualmente puede haber, pero sí en términos de las características de ese proceso educativo, ¿no? Y luego, claro, si hay cosas que no puedes hacer a un lado y el presupuesto es el mismo, las condiciones son las mismas, se van castigando las actividades de difusión, las actividades de investigación, las características de la investigación. Y algo que a mí se me hace que es muy importante y que en parte por otras razones lo hemos dejado de lado las universidades públicas, y eso hay que admitirlo, el tema del impacto social, el trabajo hacia afuera. La UAM Xochimilco, por ejemplo, se creó con áreas, digamos, una clínica estomatológica fuera y otras unidades fuera que prestan servicio, que se han ido haciendo chiquitas por distintas razones, pero que eso debería ser parte de la función de los universitaria. Esas cosas, en la medida en que hay austeridad republicana, cada vez las tienes que comprimir más y más, y no te puedes imaginar, por ejemplo, proyectos de apoyo comunitario, digamos, con incidencia más fuerte, más allá de lo que son las aulas. Y eso yo creo que es una cosa en donde se está viendo, si la intención es que las universidades públicas den un mayor impacto social, y me parece muy bueno, en todo caso se está haciendo miope para analizar este tipo de cosas. Me interesa mucho su perspectiva de esto, ahora los estudiantes, cómo ven, cómo leen, cómo experimentan esto también de la austeridad como una medida pública y su impacto en nuestra universidad. Citlali, ¿tú qué dirías? Bueno, yo creo que antes de irnos como a la parte de la austeridad, es bien importante saber cómo son administrados estos recursos dentro de la UAM, ¿no? Porque a mí me llama mucho la atención, porque cuando empezó este tema de la austeridad republicana, varios profesores era de que, ay, es que ya no vamos a tener para las galletas, ay, es que ya no vamos a tener para las comidas. Entonces es bien interesante ver cómo está administrada toda esta parte de los recursos, ¿no? Porque no solamente se pierden las galletas, no solamente se pierde la comida, ¿no? Que muchas veces yo llegué a escuchar comentarios de los mismos profesores, ¿no? Sino más bien cómo esto nos afecta a nosotros como comunidad, como docentes, como estudiantes, ¿no? Y yo desde mi punto de vista realmente no he visto tanto, porque no me he metido tanto en la parte presupuestal, y realmente creo que es muy corto el tiempo para empezar a ver resultados, como lo mencionan, ¿no? Sí es cierto que ciertas áreas se han hecho más chiquitas, los presupuestos se han cerrado demasiado. Yo he ido a mi coordinación y he pedido algún que otro apoyo económico para ciertas cosas, y es como es que ya no tenemos, ¿no? La coordinación, hablo de mi coordinación, es de las coordinaciones que menos presupuesto tiene dentro de la división de sociales. Entonces el presupuesto es muy pequeño
y los estudiantes al menos no gozamos de este tipo de presupuestos. Ulises, ¿tú qué dirías sobre el impacto que tiene? Vuelvo a la palabra que dije hace rato, que era mal direccionada por parte del gobierno, y creo que con lo que comenta Citlali también, ¿no? Mal direccionada hacia los recursos que hay dentro de la universidad. ¿A qué voy? Hay una crítica ahorita que escucho muy seguido en las aulas, en los pasillos, sobre la técnica y la crítica que tenemos en la universidad. Pareciera que de repente el sentido de lo que estamos estudiando dentro de las aulas ya va más hacia prepararnos para ir a trabajar a una oficina, a hacer un Excel, a hacer analistas de datos, etcétera, que más que a hacer un pensamiento crítico, ¿no? Y eso viene a raíz de que en la educación en México pues no tenemos buena comprensión lectora, no hay buen nivel en matemáticas. Y ahora la otra parte, ¿no? La mal direccionada, ya lo comentó el profesor Carlos ahorita, el gobierno está esforzándose en construir universidades en el país, que sí son buenas o no, eso es otro debate, pero ¿quién va a estar dando clases en esas universidades, ¿no? ¿A qué profesores van a contratar ahí? Pues volvemos a lo mismo, ¿no? Vamos a caer en un círculo vicioso si los mismos profesores que van a contratar ahí somos los que salimos con un aprendizaje técnico de estas universidades, ¿no? Siento que el enfoque debería de ir más orientado hacia el pensamiento crítico y otra vez vuelvo a lo de la presión para poder meter hacia el gobierno para este ajuste en los presupuestos que hay hacia las universidades, ¿no? ¿Es un asunto de derecho en conflicto o no? Es decir, hay una observancia sobre el uso de los recursos al interior de las universidades, ¿no? ¿De qué manera estamos haciéndolo? Pareciera que hay gastos suntuosos o desmedidos y bajo ese argumento se piensa en esa compresión. Carlos, brevemente, ¿qué respuesta podríamos tener a partir de lo que nos dice ahora nuestra entrevista de pasillo, las respuestas que hemos dado? ¿Qué podríamos nosotros también desde las universidades proponer para una tensión que ciertamente está aconteciendo? Sí que hay un derecho en conflicto, sobre todo si lo pensamos como creo que tendría que ser el caso. El derecho es un derecho a educación de calidad, ¿no? La calidad educativa entonces no es que sea una categoría neoliberal, o sea, nos interesa tener médicos que atiendan las necesidades sociales, psicólogos que atiendan las necesidades sociales, economistas que puedan atender los problemas nacionales, sociales. Entonces creo que el tema de educación de calidad no es una cuestión, digamos, restrictiva, y yo creo que hay que considerarlo, y en ese sentido, por ejemplo, restringir recursos a las universidades creo que sí genera un conflicto. Si estamos por otro lado hablando de ser incluyentes, de abrir el espacio, porque claro que está haciendo falta incrementar la oferta educativa, y pueden ser bienvenidas otras iniciativas como las universidades de Benito Juárez, que buscan además reforzar la oferta en el ámbito más rural, sobre todo en pequeñas localidades. Pero no puedes sustituir una cosa por otra, porque en los hechos estás entonces no solo minando ese derecho, sino incluso restringiendo las posibilidades de atención social. Que las universidades debemos tener en cuenta esto, sobre todo las universidades públicas, es decir, que no se trata de formar gente para que tenga simplemente una mayor movilidad social, un ingreso más alto, sino que hay temas importantes que atender, sí, me parece muy importante, pero ahí es donde creo que digamos, bien entendido esto, no debería ser algo que entre en conflicto con el derecho a la educación de calidad. Sí en conflicto quizás con el derecho en términos de los grandes números, pero si hablamos de derecho a la educación de calidad, pues lo que necesitamos es también que haya posibilidades de que esto tenga salida y que esto tenga un impacto social. Brevemente, si pudieran sintetizar ahora ustedes desde la mirada de los estudiantes, que es fundamental para nuestras instituciones, ¿cómo podrían ustedes expresar, ¿no? ¿De qué manera una universidad como la nuestra puede pensar esta problemática? Austeridad frente a educación de calidad, frente a posibilidades de desarrollo. Yo me quedo con algo que nos han dicho mucho, ¿no? No es cantidad, sino la calidad.
Y muchas veces seguimos estos patrones, ¿no?, de conducta. La universidad sigue estos mismos patrones de conducta, en donde no se enfoca muchas veces en la calidad que da a los estudiantes, el nivel de aprendizaje, el nivel de práctica, sino más bien cuánta es la matrícula que va a la UAM, ¿no? Cuántos son los que ingresan, cuántos son los que egresan, pero realmente cuántos de las personas que apenas estamos o que ingresaron a la universidad, cuál es su nivel de aprendizaje, ¿no? Y hay que tomar bien en cuenta que venimos de un proceso detrás de una pandemia, venimos de 2 paros ya, y cuál es el aprendizaje que hemos tenido todos nosotros como estudiantes, como docentes. O sea, realmente hay que englobar en que no solamente es la UAM es la número tal, que de repente vienen en los ratings, sino más bien cuál es la calidad que nos están ofreciendo a nosotros como estudiantes, ¿no? Venimos también de un problema de las plazas, de profesores que no es por ofensa, pero de profesores que realmente ya deberían de pasar la batuta a nuevos profesores, ¿no? Hay profesores temporales que merecen plazas, ¿no? Y entonces eso también es la calidad que nosotros como estudiantes estamos recibiendo. Ulises, ¿tú qué dirías? Ahorita que estaba hablando Citlali, me acordé del documento Xochimilco, de la esencia que hay del documento Xochimilco. Creo que la universidad, las 5 unidades ahorita fueron creadas con esta idea de acercar a la comunidad a la educación superior, y ahorita que ya las universidades están rodeadas por la metrópoli, pareciera que estamos más aisladas. Creo que debería de haber esta participación tanto por parte de la docencia y del alumnado para acercarnos otra vez a las comunidades y poder tener otra vez esta nueva transformación, ¿no? Y más que ya estamos celebrando 50 años, creo que deberíamos de replantearnos otra vez esa idea con la que nació la UAM. Es interesantísimo lo que dices, estamos circundados, pero de toda la población, de lo que sucede alrededor, y ahora estamos más aislados, es increíble. Pero al mismo tiempo, ahora me parece muy importante lo que han puesto sobre la mesa, porque lo que nos han dicho es que en la perspectiva de la UAM, la calidad no tiene que ver solo con la cifra, la calidad educativa no se mide en términos neoliberales, se mide sin lugar a dudas también en términos del compromiso social al que podemos responder desde acá. Bueno, pues pasaremos a nuestro cierre de este debate, de esta conversación. Pues hemos explorado en estos minutos que hemos estado conversando sobre este tema de gran relevancia porque nos aqueja directamente, cómo pensar en el derecho a la educación de calidad y las políticas que hay en torno a la educación superior. Y hemos escuchado sus opiniones tan importantes. Para ir cerrando, me gustaría no solo agradecerles, sino escucharles y comenzar ahora por la voz de los estudiantes. Ulises, para cerrar, pues una síntesis de lo que nos has expresado respecto a este complejo tema. Yo creo que hace falta liberarnos de esta licuadora llamada neoliberalismo y empezar a cuestionarnos en el aula y afuera del aula, tener un pensamiento crítico, porque al final nosotros somos los que vamos a estar ahí siendo ese objeto de transformación en la sociedad. Y para que cambie esto tenemos que tener esas bases muy, muy sólidas y no solamente enfocarnos en lo técnico. ¿Qué dirías, Citlali? Sí, la verdad es que estoy muy en sintonía. Creo que algo que dentro de la UAM nos hace falta es una comunicación, pero que sea una comunicación realmente horizontal, como lo dice el sistema modular, ¿no? No solamente es acomodar las bancas en cuadro, que el profesor llegue, se siente y nosotros escuchar, ¿no? Sino que realmente exista esta parte horizontal donde nosotros nos sintamos escuchados, no solo por los profesores, sino también por las distintas instancias que hay aquí dentro de la UAM, ¿no? Y viceversa, ¿no? Porque a veces tendemos un poquito a no escuchar lo que nos dicen las distintas instancias, a escuchar cuáles son estos procedimientos, ¿no? Y ir abriendo los canales de comunicación, porque en este punto están iniciando, ¿no? Y acabo de mencionar algo también, estamos a 50 aniversarios, ¿no? Y hay una frase que dice mucho, camino a los 50 aniversarios. ¿Cuál es nuestro camino? ¿Qué hemos aprendido de ese camino todos nosotros como comunidad?
Carlos, ¿cuál es el camino y hacia dónde vamos como institución, como comunidad? Sí, bueno, yo creo por un lado que visto desde afuera, creo que hay que decir, es una mala idea que se esté pensando en ahorrar en educación superior. Me parece que es en educación, en salud, no tendríamos que estar ahorrando. Ahora, ya visto desde adentro, creo que sí es muy importante esa parte de renovación, de adecuación, que implica, por ejemplo, aspirar a que tengamos a los estudiantes más comprometidos adentro, participando de una serie de actividades, al profesorado reinventándose, actualizándose, y algo que creo que en última instancia está respirando y me parece muy, muy fuerte, no es exclusivo de la UAM, pero creo que sí se siente mucho aquí, una universidad, en particular Xochimilco, que aparece como de vanguardia, pero que 50 años después está teniendo problemas para actualizarse, para renovarse, y es cuál es y cuál va a ser en los próximos años el papel de una universidad. Yo tengo la impresión que estamos entrando probablemente a nivel mundial a un periodo en donde la educación superior se está transformando, no solo en sus formas, no solo en los métodos de enseñanza, no solo en el flujo de los flujos de información, conocimiento, sino en el sentido mismo de la educación superior. Y entonces tenemos que pensárnosla así, una universidad que siga siendo vigente, que siga cumpliendo una función social y que tenga esa capacidad de responder en un contexto completamente diferente al que había hace 50 años. Sin lugar a dudas está cambiando la universidad, está cambiando el contexto de la universidad, está cambiando nuestro país, están cambiando las y los jóvenes con sus preguntas, sus necesidades. Nosotros mismos, los académicos, tenemos otras problemáticas y en ese sentido pensarlo como derechos, el derecho a la educación, el derecho a la educación de calidad y el derecho a que esa educación de calidad reditúe a la sociedad en términos sociales. Por lo tanto, pues agradecer al doctor Carlos Muñoz por haber estado ahora aquí. Gracias. Agradecer a Citlali, agradecer a Ulises, es un gusto estar con ustedes. Bueno, yo soy Diana Fuentes y me dio muchísimo gusto conversar sobre este tema que tanto nos importa a todas y a todos.